En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Buenos días a todos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por todos nosotros, nuestras intenciones. Esta misa está siendo transmitida a través del Facebook de la parroquia. Por eso queremos una vez más potenciar esa comunión espiritual. Los cristianos creemos que aunque no estemos físicamente cerquita, espiritualmente estamos unidos, porque nos une la gracia, nos une el Espíritu, la oración, nos une Dios. Por eso en estos tiempos complicados, difíciles, esa realidad debemos de cultivarla en todos nosotros. Así como el viernes nos unimos al Papa Francisco, recibimos su bendición, así también quisiera que los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, que nos ven, que nos escuchan, no se sientan solos, se sientan unidos. Somos iglesia aquí en el templo y somos iglesia también desde la familia, desde los lugares que estamos. Por eso seguimos orando como iglesia por el fin de esta pandemia, por los enfermos, por los que luchan en primera línea, los médicos, todas aquellas personas que se ven involucradas en prevenir, en acompañar, en sanar y ayudar a los que están enfermos. Oramos por las víctimas, por los que han muerto por esta pandemia. También nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Justin Anderson Dávila. Y también oramos por el eterno descanso de Alfredo José González, Francisco Javier Aburto Castro, Norlan David Pérez, Hilda Graciela Almache Parra, y las intenciones de todos, incluso de aquellos que están unidos a través de la transmisión. Hermanos, dispongámonos a participar invocando la misericordia, el perdón de Dios. Decimos llenos de confianza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la lectura de la palabra de Dios para este domingo.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, por obra del Espíritu Santo que habita en ustedes. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba.
Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Con las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Los domingos anteriores, los 2 domingos y conforman una inmediata preparación a la Semana Santa. Y por eso la Iglesia nos propone 3 evangelios que en los primeros siglos de la Iglesia fueron evangelios que se proponían a la meditación de aquellas personas que, convirtiéndose del paganismo a la fe cristiana, recibirían el bautismo en la Pascua. Esas 3 páginas evangélicas son los 3 evangelios que este año hemos escuchado los domingos. Hace 2 domingos se escuchó el evangelio de la samaritana, aquella mujer que va al pozo a buscar agua y se encuentra con Jesús. El domingo pasado, el evangelio del ciego de nacimiento, y hoy la resurrección de Lázaro. Porque en estos 3 evangelios se da lo que podríamos llamar un camino o un proceso que le lleva a encontrarse con Cristo. La mujer samaritana que va por agua material va a encontrar a aquel que va a llenar el cántaro de su vida con la felicidad y la salvación. Y así, del hombre desconocido al judío, al profeta que le sabe la vida, al que quizás es el Mesías, ella lo va a proclamar con su comunidad el Redentor del mundo. El ciego de nacimiento no solo va a recibir la luz física del mundo cuando Cristo le dé la vista, sino la luz del alma
va a encontrarse con Jesús, luz del mundo. Y así este ciego, cuando le preguntan, ¿quién te curó? Un hombre llamado Jesús. Más tarde va a decir con los del Sanedrín, los fariseos, ¿no será un Mesías, un profeta? Hasta que por fin Jesús, cuando lo vuelve a encontrar, le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea? Soy yo, le dice Jesús. Postrándose a sus pies lo adoró y dijo, creo, Señor. Así también Lázaro, la resurrección de Lázaro ocurre como en un proceso gradual. Por eso yo quisiera proponerle a todos, a su consideración, 3 frases de Jesús en la acción resucitadora de Lázaro, el amigo de Jesús, a quien tanto ama, como dice el recado que mandaron sus hermanas. Jesús, frente a la tumba de Lázaro, exclama, quiten la piedra, quiten la losa. En segundo momento Jesús dice, Lázaro, sal de ahí. Y en un tercer momento, desátenlo para que pueda caminar, para que pueda andar. Ante la primera, la Marta objeta, ya huele mal. No te he visto que si, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, hoy Jesús también quiere traer vida, vida plena, vida abundante, vida de gracia. Pero es necesario quitar la piedra, quitar la losa, quitar la tapa de aquellas realidades que quizás nosotros, para querer superarla, la hemos tapado, la hemos ocultado. No queremos volver a ver el problema, no queremos reconocer nuestro problema. ¿Recuerdan ustedes muchas personas en estos grupos y círculos para salir de la dependencia? El paso primero es reconocer tu problema. Si no, no vas a ir a ningún lado. Hermano, por eso reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras fallas, nuestros problemas, llamarlos por su nombre, es quitar la piedra, es quitar la losa. Lázaro, sal de ahí. El Señor nos invitará también a dar un paso en adelante, a hacer el propósito, a emprender un nuevo camino. La vida de la gracia nos llama del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Hay que dar pasos en confianza con el Señor. Y finalmente dice Jesús, desátenlo. Cuántas cadenas, cuántos nudos, cuántos amarres tenemos en la vida, son necesarias romperlas para poder caminar en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, hermanos, que este evangelio de la resurrección de Lázaro nos edifique a nosotros en nuestro caminar cristiano. Edifique la vida de todos. Cada uno de nosotros está invitado en este tiempo complejo, difícil, pero en el que hemos ido descubriendo esa riqueza espiritual de buscar a Dios, de sentir la necesidad de Él, de sentir la necesidad de los otros, de cuidar a los otros, de cuidarme, de cuidar al otro y de así de esa manera cuidar a mis hermanos en la comunidad, en la sociedad, sea también una oportunidad para poder quitar lo que me impide ser un buen cristiano, escuchar la palabra y la invitación del Señor a levantarme y salir o a desatar los nudos y cadenas que pueden entorpecer mi vida cristiana. Hermanos, en estas circunstancias difíciles, complejas, en las que todos de alguna manera estamos siendo afectados y tenemos que hacer sacrificio de muchas cosas, en este tiempo en el que la Iglesia, con tanta riqueza de la piedad popular, nuestras procesiones, nuestras devociones, el modo como vivimos la Semana Santa está siendo trastocada. Pero hermanos, no lo miremos solo como desde el punto de vista negativo, como una pérdida. Veamos cómo emergen en nuestra vida personal, en nuestra comprensión de la fe comunitaria, otros modos, otras riquezas que las teníamos. La unión espiritual que hemos experimentado en estos días es riqueza que nos ayude a descubrir. Hay una expresión popular que dice, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Hoy diríamos con Jesús, esta enfermedad no terminará en la muerte.
será para la gloria de Dios. Hermanos, esta pandemia, estas situaciones de limitación y de dificultad, de pérdidas económicas, de cambiar nuestros hábitos de higiene, estas situaciones en las que no podemos encontrarnos con todos los que queremos, esta situación negativa, dura, difícil, de muerte realmente, ¿verdad? Es y puede ser para la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa es la riqueza que los cristianos, que los creyentes tenemos. Es la riqueza que yo invito a ustedes y también a los que me escuchan a través de esa transmisión, de descubrir ese tesoro que llevamos dentro. Estos días de oración, estos días de espiritualidad, de escucha de la palabra, de la meditación, de rezar nuestro Vía Crucis en la casa, de rezar el rosario, etcétera, de la comunión espiritual, es el gran tesoro que siempre hemos tenido y que muchas veces no apreciamos porque somos muy dados a ver las cosas externas. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, los que creen verán que esta situación no fue del todo negativa. Verán que hay muchas cosas bonitas que sabremos descubrir. En otros países donde las limitaciones han sido más estrictas, seguramente se percatarán de muchas cosas que habían perdido. Por eso nosotros, con fe, con prudencia, con el cuidado de uno mismo, fíjense qué interesante esta expresión, cuando uno se cuida a sí mismo, estás cuidando a tu abuelito, a tu abuelita, a los de tu casa. Cuando vos te cuidás y cuidás a tu familia, cuidás a la comunidad, cuidás a la sociedad. Qué bueno que aprendamos esta gran lección. No esperemos que todos nos lo den. Cada uno puede ser, como dicen los obispos, corresponsables en esta situación. Que esta situación negativa, sin duda, también sirva para que nosotros seamos capaces de pensar en los demás. Aquí en Nicaragua estamos viviendo un gran desafío y ojalá no se pierda esta oportunidad. Hoy todos los nicaragüenses enfrentamos un único problema, un microscópico problema, pero que nos afecta a todos. Ojalá recemos, hermano, para que todos podamos de alguna manera deponer nuestros mezquinos intereses y podamos descubrir la capacidad que tenemos de aunar esfuerzos y encontrar un camino por la salud y por la vida de todos. Y sea una gran lección para los otros problemas que los tenemos y los vamos a seguir teniendo y serán más grandes si no aprendemos la lección. Si crees, verás la gloria de Dios. Esto no es para la muerte, es para que sea glorificado el Hijo de Dios. Proclamemos nuestra fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Cristo Señor nuestro. Amén. Presentemos al Señor nuestras súplicas. Vamos a decir después de cada petición: escúchanos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte para vivificar a su pueblo, libere a la Iglesia de todo mal, oremos. Para que el Redentor del mundo, que oró en la cruz para quienes lo crucificaban, interceda ante el Padre para los pecadores, oremos. Para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz el sufrimiento y la angustia, se compadezca de los que sufren, les dé fortaleza y paciencia y ponga fin a sus dolores, oremos.
para que el Redentor del mundo, a nosotros sus siervos, que en estos días nos disponemos a recordar con veneración su cruz, nos reconforte con la fuerza de su resurrección. Oremos. Padre de bondad, muestra tu misericordia. Míranos con bondad a esta nación y te pedimos, Señor, por el fin de esta pandemia, para que puedas sostener con tu gracia a aquellos que están luchando en primera línea, por los enfermos y por las víctimas, por los muertos de esta pandemia. Te pedimos, Señor, que escuches la súplica de tu pueblo. Te lo pedimos a ti, que eres resurrección y vida para todos, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Cantando presentamos con el pan y el vino esas oraciones y alabanzas que cada uno de nosotros ha traído a su presencia. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de tus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Leopoldo José Cardenal Brenes, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Alfredo José González, Francisco Javier Aburto Castro, Norland David Pérez, Hilda Graciela Almache Parra, el presbítero Ernesto Luna y todas las víctimas letales de esta pandemia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Invoquemos esa bondad de Dios sobre nuestras vidas y nuestra nación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, con cariño, con prudencia, nos damos un saludo de paz. Porque tú de Dios te quitas,
Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, que es resurrección y vida para todos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que vengas en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Haremos la oración de comunión espiritual a aquellos hermanos que no han podido comulgar y los que nos están viendo a través de esta transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Permítanme unas indicaciones y ojalá que quienes nos siguen a través del Facebook también estén informados.
El próximo, primero en orden, durante la semana vamos a mantener las misas de las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. 7 de la mañana y 5 de la tarde. Solamente los jueves tendremos misa al mediodía. 7 de la mañana y 5 de la tarde, como de costumbre, y solamente los jueves al mediodía tendremos misa. Segundo lugar, también recordamos que los bautizos del próximo mes de abril, que tendrían que ser el primer domingo, pero es Domingo de Ramos, es próximo, vamos a tenerlo el domingo de resurrección, porque es más apropiado tenerlo para la Pascua. Los que decidan, ¿verdad?, bautizar en este mes, previo a las charlas que se realizarán el sábado 4 a las 3 de la tarde. Tercera cosa importante, muy importante, es que en este tiempo y en estas condiciones, el arzobispo, siguiendo las orientaciones de la penitenciaría apostólica, es decir, del organismo que le ayuda al Papa en la materia de la reconciliación de la confesión, ha dispuesto que los sacerdotes podamos dar la absolución comunitaria. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que para hacer una buena confesión es necesario 5 pasos: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. En situaciones como esta, en las que, pues, ya sea que el sacerdote la pueda pasar al penitente o el penitente al sacerdote, la confesión individual, que amerita una cierta cercanía, no va a ser posible. Por lo tanto, la Iglesia lo que nos dispensa es de un paso de esta confesión, es decir, los pecados al confesor. El examen de conciencia debemos hacerlo. El dolor de los pecados o la contrición debemos tenerla. Y el propósito de enmienda debemos tenerlo. Lo que la Iglesia nos dispensa es el 4º paso, decir los pecados al confesor. No será necesario hacerlo y después darle gracias a Dios, ¿verdad?, con la penitencia que no se les va a dar individualmente, sino invitado a darle gracias a Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso. Una vez más, esto no es nuevo para la Iglesia. No es que el coronavirus nos ha hecho inventar eso, no. La Iglesia siempre lo ha tenido, porque hay situaciones en las que no es posible, por una emergencia o por una situación como la que estamos viviendo, poder tener la posibilidad de confesarnos individualmente. Entonces, el próximo jueves, en las misas que celebraremos aquí, jueves, y el próximo Domingo de Ramos, en todas las misas que celebraremos aquí, y en las misas de la Semana Santa, ¿verdad? Nosotros, los sacerdotes que estemos aquí, previo a la misa, vamos a hacer esta absolución general y comunitaria con los que vengan. Con los que no puedan venir, a quienes no puedan venir, sobre todo los enfermos, los más vulnerables, los que se están quedando en su casa y cuidarse, recuerden lo que dice el Catecismo Católico y lo ha repetido el Papa Francisco y la Penitenciaría Apostólica. ¿Cuáles son los 5 pasos? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Entonces la Iglesia, excepcionalmente para aquellos hermanos que hagan un buen examen de conciencia, que sientan el dolor de los pecados, la contrición perfecta que dice el Catecismo, y, ¿verdad?, hagan el propósito de alejarse del pecado, Dios escucha esa oración. Y en estas circunstancias en las que por cuidar tu vida no vas a tener la posibilidad de venir al templo, también podés recibir la gracia de Dios. Pasada esta situación, los que hemos aprovechado esta dispensa de la Iglesia, entonces podremos acercarnos a confesar si fuera necesario, ¿verdad? Así es que, pero para eso es necesario
que el corazón de todos sea el rechazo del pecado y la necesidad de buscar a Dios con sincero corazón. No es simplemente que, bueno, estoy en pecado, voy a agarrar esta absolución y sigo pecando. No, la condición fundamental es lo que dice el Salmo: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Mira, ¿verdad? Esa disposición interior de conversión. Así es que, hermanos, tengan en cuenta eso. Lo estaremos publicando en nuestra página del Facebook, lo estaremos recordando a través de los hermanos de las pastorales y de las comunidades, que estaremos haciendo uso de esta alternativa de gracia que la Iglesia nos propone, nos permite en este tiempo particular que estamos viviendo. Tengamos en cuenta eso. Vamos a decirle a la Virgen Santísima, ¿verdad?, pidiendo por el fin de esta pandemia, que sepamos sobrellevar esta situación. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Próximo domingo, que es Domingo de Ramos, nuestros horarios de misa serán los mismos. Aunque vengamos como hoy pocas personas, tendremos la liturgia. Si ustedes quieren traer sus propias palmas, las traen y las vamos a bendecir desde sus lugares, ¿verdad? Así es que tengamos en cuenta. La Iglesia ha orientado que esta celebración de Semana Santa se dé principalmente en la catedral y en los templos parroquiales. Así es que si las condiciones siguen como las que tenemos, tendremos nuestras liturgias de Semana Santa. Los que por edad, por enfermedad, recuerden ser precavidos, prudentes, sigamos estas celebraciones a través de los medios de comunicación. Ave María Purísima, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. 20 minutos para las 12. Vamos a volver a transmitir un Facebook Live. Vamos a hacer una oración con el Santísimo Sacramento y una bendición para que a través de las redes sociales los que lo puedan contactarse, puedan unirse espiritualmente. Concluiremos con el rezo del Ángelo. Así es que los que tengan Facebook, les invitamos a unirse espiritualmente. Pueden ir en paz, hermanos.